Para que haya una real incidencia política debemos desarrollar la capacidad de enfrentar el miedo como ese elemento que nos potencializa, pero sobre todo desarrollar esos valores que el conflicto se robó, y entre ellos están la empatía y la honestidad. Porque si yo todavía necesito resolver el problema del arroz para el almuerzo, no debo de meterme a la política, debo de meterme a los negocios para resolver el problema. En la política deben estar seres humanos íntegros, que entiendan que lo público es de todo menos del que lo está administrando, porque el que lo está administrando, para eso le están pagando, para que administre bien. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Pastora, bienvenida a Gaceta Podcast. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por hacer posible esta conversación a través de Gaceta Podcast. Tenemos a Pastora, el motivo ha sido ganadora del Premio Nacional Vida y Obra que se viene consolidando en los últimos 23 años y es entregado a colombianos y colombianas cuyo trabajo ha enriquecido significativamente las culturas del país. Este año, en esta edición, 3 de los 4 reconocimientos Vida y Obra fueron otorgados a mujeres. Pastora es una de ellas. Pastora es coordinadora del Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación de San Carlos, Antioquia. Es un municipio en el oriente de Antioquia y es particular, digamos, la historia de San Carlos. Si bien todo el departamento tiene historia de conflicto armado, San Carlos es particular por una razón, y es que casi el 80%, Pastora me corregirá, de su población en el pico de la violencia tuvo que ser desplazada, se desplazó forzosamente. Hay algunos datos que yo creo que nos sirven de contexto, Pastora, y tú me corregirás o aportarás más datos. Entre el 98 y el 2005, 18.000 de sus 25.000 habitantes huyeron del pueblo. Hubo más de 1.000 homicidios, 33 masacres, 210 desapariciones forzadas y 12 víctimas de violencia sexual. Seguramente son más. Estos datos están basados en el informe que realizó el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde Pastora, por supuesto, entre otras víctimas, fueron protagonistas. Pastora también durante muchos años fue buscadora, ayudó y sigue ayudando a muchos de los familiares de las víctimas y se ha convertido y se ha consolidado como una gran líder, no solamente de San Carlos y Antioquia, sino de todo el país. No sé qué me hace falta en esta introducción, Pastora. No, pues yo creo que haces una lectura del contexto de lo que hemos podido, tenido la oportunidad de incidir y de acompañar los diferentes procesos. No sé si haces el recuento ahí de el Premio Nacional de Paz que asistía a Noruega a acompañar a recibirlo, y también la presencia del Papa en Colombia, que tuve la fortuna de ser delegada para interactuar en su visita a nuestro país. Yo recuerdo mucho esa intervención, ese discurso que diste cuando vino el Papa, porque si mal no recuerdo, tú debes tener esas palabras más en la memoria, más frescas. Él agradeció mucho tu testimonio y esa gratitud que mostró él, de alguna manera, resumía en parte lo que muchas de las víctimas con las que has trabajado, no solamente en San Carlos, sino en todo el país, han sentido frente a tu trabajo. Pero comencemos, si quieres, Pastora, por el principio. Sé que has sido víctima, fuiste víctima del conflicto armado, por supuesto. Cuéntanos un poco cómo comenzó este trasegar, no solamente como víctima, sino como líder allá en San Carlos, donde te encuentras en este momento. Claro que sí. Bueno, como lo hemos venido repitiendo, mi nombre es Pastora Mira García, soy nativa y residente del municipio de San Carlos, municipio que a partir de la construcción de las centrales hidroeléctricas de este oriente, pues se vio trastocado su identidad y se generaron alteraciones de orden público, y lo que es en nuestro territorio, como lo decías, entre los años 98 y 2005, hubo un desplazamiento de más del 90% de nuestros pobladores, y que desafortunadamente de ellos, pues los homicidios marcaron un récord en este oriente, y las desapariciones. Hoy tenemos un registro para la unidad de víctimas de 837 personas en condición de desaparición forzada, 137 víctimas civiles de minas,
y nos queda un número muy grande de menores que fueron reclutados en el marco del conflicto. Acompañamos a sus madres tratando de seguir los rastros de aquellos que no hemos podido aún tener siquiera el más mínimo conocimiento, pero que seguimos portando la voz en nombre de ellos. ¿Dónde se toma la decisión de acompañar estos procesos? Pues justamente en el marco de ese conflicto, cuando estábamos siendo casi que desaparecidos de la faz de este territorio. Era presidenta de los bomberos y entonces en diciembre del 2000 iniciamos a hacer unas actividades callejeras para encontrarnos y nos fuimos acostumbrando a que en las tardes, cuando se ponía de moda la presencia de actores armados, casi que en los toques de quedas ilegales, nosotros como ciudadanos salíamos a las calles a jugar bingos y juegos callejeros, a hacer un chocolate, a hacer rosario y a tener actividades que nos sacaran, nos ayudaran a colocarle rostro a ese miedo que teníamos sin enfrentarnos a los actores armados que pasaban frente a nosotros. Se fue convirtiendo en costumbre y en el 2003 decidimos que había que pasar de esa incidencia social a esa incidencia política. Y nos organizamos con otros amigos, ya no solo mujeres, sino también otros hombres que tenían esa sensibilidad y que estaban sintiendo el horror de la guerra y de sentirnos acá encerrados en el propio territorio porque no podíamos casi salir, pues las ambulancias eran atacadas, los vehículos con los mercados también. Entonces decidimos hacer una incidencia política. Hicimos un grupo y nos presentamos en las urnas para octubre del 2003 y logramos 2 escaños en el Consejo. Escaños que utilizamos para, una vez se da la desmovilización, a través de la ley 975, pues poderle hablar al Estado de igual a igual, porque ya teníamos ahí la voz en el Consejo Municipal y poder generar una política pública del local. Entonces eso, la creación del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, que es un elemento simbólico donde se amarran deberes y derechos de tanto la población desmovilizada como las víctimas, el Estado y la comunidad en general, para que todos diéramos ese paso hacia el centro que nos permitiera empezar a sentarnos a un mismo nivel y iniciar esa reconstrucción del tejido social sin perder de vista que la memoria es esa grieta por donde sale la verdad que nos permite esa verdad trabajarla muy objetivamente, porque hoy estamos enfrentando un problema grandísimo y es la posverdad que nos lleva a trabajar desde la subjetividad y eso nos causa mucho daño. Entonces siempre fue nuestra preocupación y empezamos con jóvenes, con las personas víctimas, pero también con las instituciones. Y así hemos ido generando esta ola y hoy en este museo que lidero, que coordino, que acompaño, estar en permanente acción, tanto con la gente del territorio como los que nos vienen a visitar para conocer en esta escuela de memoria cómo podemos, valga la redundancia, reconocer eso que nos sucedió para tener elementos de juicio para que esto no se vuelva a repetir y sobre todo hacer esa pedagogía con nuestros niños y jóvenes porque ellos son la razón de ser nuestro trabajo y son los garantes de que esto no se repita. Es como a breve Claro. encaje lo que hemos hecho nos permite estar en estos escenarios en el día de hoy. Ahí yo creo que hiciste muy buen resumen como de ese trasegar justamente, pero quiero devolverme un poco, Pastora. A ver, el conflicto armado casi arrasa con todo San Carlos, ¿no? El desplazamiento forzado, los homicidios, las desapariciones forzadas. ¿Cómo fue esa reconstrucción? Porque de alguna manera tuvo que haber una reconstrucción del pueblo, no solamente del tejido social. Mucha gente de las que huyeron, no sé qué porcentaje regresó, hoy cuántos habitantes son. Por supuesto, no es negar que aún hoy haya problemas, haya conflicto, haya desconfianzas, haya miedo, pero yo quiero que expliquemos un poco, Pastora, cómo fue esa reconstrucción y te lo pregunto por algo puntual y es que de alguna manera San Carlos es un ejemplo de lo que puede ocurrir o de lo que está ocurriendo en muchos otros poblados, municipios de este país, que pueden mirar a San Carlos como un faro de ellos lo lograron, nosotros también lo podemos lograr. Entonces, en ese sentido, Pastora, ¿cómo crees que se dio esa reconstrucción? ¿Cuáles fueron esos pilares para que hoy San Carlos diga, estamos pasando la página
del conflicto armado y las desconfianzas y estamos viendo otro tipo de panorama, otro tipo de futuro. Claro que sí, frente a esa situación, la verdad es que el territorio quedó devastado y con mucha desconfianza. Entonces, por eso te decía, de la organización social pasamos a la incidencia política. Ya en esos escenarios de la política, pues entonces empezamos a convocarnos, a no negar lo que nos había pasado. A través de la memoria, hicimos un ejercicio de memoria en el año 2006, las mujeres, lenguaje de memoria en clave feminista. Y vieras que entonces, ¿qué identificamos? Que así como es el deber ser separar el alcohol de la gasolina para evitar los accidentes viales, se daba absolutamente necesario separar las armas de la política. ¿Y cómo logramos eso? ¿Y eso cómo lo hacemos? Empezamos a identificar una mujer lideresa que reuniera condiciones de actitud y aptitud para convertirla en nuestra primera alcaldesa. Y lo hemos logrado. Declaramos a las mujeres lluvia de luz para la paz. Y nos fuimos preparando para que a través de una escucha activa, sin reparo de quién era este, de qué familia, de qué bando estuvo. No, señor, era una necesidad humana de mirarnos a los ojos, escucharnos y restablecer esas dignidades heridas de unos y otros, y escuchándonos con tranquilidad encontramos que la solución estaba en gran parte en nuestras manos. ¿Y de qué partía esa solución? De recuperar primero la institucionalidad. ¿Por qué? Porque necesitábamos urgente que el territorio se desminara. Porque entonces empezamos a hablar de un retorno y resulta que el retorno tiene que cumplir tres garantías: la voluntad de la gente volver, ¿ya? La seguridad, y entonces la seguridad está pasada porque no hayan territorios minados ni economías ilegales, ¿verdad? Y tercero, que haya ese concurso de las instituciones para que todas se sienten a un mismo nivel y estén generando la superación de los niveles de vulnerabilidad de nuestra población que estaba retornando, tanto del urbano a lo rural como de afuera, que se han ido a las ciudades o a otros lugares, casco urbano, y se fueron generando esos consensos. En un principio había una figura del nivel nacional que era el CLOPAD, y entonces aquí muy juiciosos todos nos sentábamos para ir planeando. Entonces aquí lo que hubo fue una articulación y un gran interés del territorio, pero la bandera de esto es la seguridad. Por eso hay un principio que trabajamos constantemente y es: en los territorios pasa lo que la gran mayoría de sus habitantes quieren que pase. Por decir algo, en la vereda Quebrada Honda van a retornar 20 familias. Y dentro de las 20 familias hay dos personas que tienen todavía el chip de la maldad, del ruido, de ellos dos no pueden tener más capacidad de acción que las otras 18, ¿cierto? Entonces es eso, estar muy pendiente de la comunidad y escucharla, desarrollar la escucha activa y ponerle atención, y ahí garantizando que la institucionalidad. Entonces por eso se crea esta política pública para generar la institucionalidad, pero ahora ya no tenemos problema en todo el territorio nacional, porque recuerden que ahora ya tenemos una ley de víctimas, la ley 1448, Claro. y esa nos crea unos espacios de participación efectivas que fueron el decreto reglamentario 48001. Y hoy ese protocolo se actualiza con el 01668. O sea que ya hay unas personas legitimadas en el territorio que pueden portar esas voces. Entonces, articulación. Ahí el secreto es articulación. Si se articula la comunidad que merece el servicio para la cual se está trabajando y la institucionalidad con un mismo fin, todos salimos adelante. Creo que en los territorios todavía tenemos desórdenes, digo, tenemos en algunos territorios, porque San Carlos hoy, a pesar de lo difícil que está pasando en el país, desafortunadamente sí, antecedo eso, hemos tenido un homicidio, pero uno en lo que llevamos del año es nada para lo que pasa en el resto del territorio nacional, y fue por un tema de plazas de vicio, que desafortunadamente pues esas Claro. economías ilegales todavía están distantes de poderlas contrarrestar. Pastora, yo te escucho, esto no te lo había dicho antes, digamos, cuando nos contactamos para previo a esta conversación. Yo te conozco hace muchos años. Te he entrevistado varias veces allá en San Carlos, en Medellín. Yo estuve acompañando uno de los recorridos de búsqueda en las montañas de una de las familias que están ahí a pie de carretera, la mamá de una niña que hoy ya es mamá de otra muchacha grande, con el... Y el cadáver de Gloria. Exactamente. Allá estuve con el fiscal también, el que hacía las exhumaciones, muy querido él. Él fue el que me presentó esta familia. Y desde esa época, estamos hablando 2007, 2008, yo te escucho, pastora, con una seguridad frente a cómo proceder frente
a la importancia de priorizar el tema de las mujeres, frente a la importancia de escuchar al otro y a las otras, y sobre todo, y aquí es donde quiero concentrar la siguiente pregunta, pastora, el tema de la incidencia política. Tú lo dices y parece sencillo, pero los dos sabemos que no es así. Es decir, esa incidencia política en cualquier territorio, no hablo por las particularidades del Oriente Antioqueño, en cualquier territorio no es fácil, es una construcción de día a día. Para las personas que te están escuchando en otros municipios con características similares a las de San Carlos, ¿qué consejo les darías vos? ¿Qué recomendaciones les darías vos a la hora de hablar de la incidencia política? Porque sin incidencia política, buena, me atrevería a decir, pastora, que buena parte de lo que se ha logrado en tu municipio si hubieras fumado hace muchísimos años. ¿Qué recomendaciones das? Basados obviamente en esa experiencia tuya allá en San Carlos. Para que haya una real incidencia política debemos desarrollar la capacidad de enfrentar el miedo como ese elemento que nos potencializa, pero sobre todo desarrollar esos valores que el conflicto se robó y entre ellos están la empatía y la honestidad. Porque si yo todavía necesito resolver el problema del arroz para el almuerzo, no debo de meterme a la política, debo de meterme a los negocios para resolver el problema. En la política deben estar seres humanos íntegros, que entiendan que lo público es de todo menos del que lo está administrando, porque el que lo está administrando, para eso le están pagando para que administre bien. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer también es unas escuelas de formación política, pero con la ética que esa requiere, porque téngalo por seguro que siempre van a haber intereses oscuros, intereses ajenos, para que se cumplan otros patrones y no los del colectivo que necesitamos para recuperar los territorios que pueden ahora se lo merece. Ahí quiero pasar a un tema más personal, pastora. Durante este año ha resonado muchísimo el tema de las buscadoras aquí en Las Combreras, Medellín. He podido conversar con algunos de estos familiares y gran parte del testimonio de ellas se resume en que, por supuesto, ellas tenían la razón, tienen la razón, hay que seguir buscando, pero también hay un testimonio permanente en ellas y en ellos, porque también hay hombres, de cómo trascender el término víctima. Muchas de ellas sienten que la palabra víctima las ancla a un pasado doloroso, que ciertamente lo fue, pero que las ancla frente a posibilidades de futuro. Me explico. Una de ellas me decía, es que a mí, yo llego a cualquier territorio, llego a cualquier reunión, llego a cualquier parte, incluso en mi barrio, aquí en la Comuna 13 de Medellín, y la gente me identifica ya únicamente como víctima. No me identifica como una mujer con trabajo, como una mujer que se volvió a casar o como con una mujer que tiene, que está luchando por los otros hijos, que tiene una vida normal, sino que la anclan en ese término, pastora de víctima. ¿Cómo has logrado tú ese trascender? ¿Cómo has podido combinar, por supuesto, tu figura de líder, de víctima, pero también de mujer, un habitante de San Carlos, Antioquia? Creo que nosotras mismas nos la tenemos que creer. Pasar de víctimas a ciudadanas en la medida que tenemos capacidad y agenciamiento político para que nuestras voces sean escuchadas y trasciendan. Trasciendan, pero tiene que salir primero de nosotros. Porque si seguimos con las pobrecitas, y es que me tienen que dar en la primer turno porque es que yo soy víctima. No, señora, aquí todos somos iguales. Si usted mete la mano al mar y saca las gotas en los dedos, si caen, usted no las puede diferenciar. Todas somos iguales, somos dignidades heridas y como tal, todas estamos también con un rol social de hacer agencia política con nuestra voz, pero una voz que proponga, una voz que trascienda, no la voz de la queja. Porque es que cuando nos apañamos con las pobrecitas para que me den doble refrigerio, ahí yo me estoy ganando Sí. para que me den la silla porque ay no, pobrecita madrugo, vas a hacer la fila, no, señor. Yo no soy pobrecita. Pobre ya lo que no alcanzó de misión, pobrecita porque me hizo el daño, porque despertó en mí el poder de la indignación, pero no la indignación para devolver con venganza, sino para abrir otros elementos que nivelen la conciencia de todos y entendamos que aquí todos cabemos en el marco de la escucha y el abrazo respetuoso. Y en ese sentido, también hay otra consecuencia del conflicto armado tan largo que llevamos en Colombia,
de ese trasegar con dolores y miedos, y tiene que ver con la desconfianza. Y yo estoy seguro que se vive con más ahínco en municipios pequeños como San Carlos. ¿Cómo ha logrado San Carlos volver a confiar en el otro? Es decir, que sus habitantes confíen en el vecino, que yo me pueda sentar a trabajar en un negocio cualquiera del atrio o en la política, es decir, en el consejo o en la misma alcaldía o incluso en los ejercicios en los colegios de los pelados. ¿Cómo tramitar esas desconfianzas? ¿Cómo decir el otro no necesariamente te va a hacer daño? ¿Cómo lo han hecho ustedes, pastora? Bueno, es un tema muy pedagógico, por eso reiteramos que sea este el espacio para dejarlo muy claro. No le tengamos miedo a la memoria, como dice Jesús Abad Colorado. Que no nos dé miedo mirarnos a través del espejo roto que nos dejó la guerra. Que tengamos la valentía de seguir abriendo esa brecha que se llama memoria para que siga saliendo la verdad, porque solo la verdad nos hará libre, solo la verdad nos ayuda a recuperar la confianza y poder mirar tranquilamente a los ojos del otro y juntos poder construir. Porque si seguimos aislados, téngalo por seguro que mientras el uno piensa en el puente para atravesar el río, el otro solo está pensando en el charco donde lo va a hacer más grande para poder usar el tiempo libre. Pero cuando estamos pensando en colectivo, nos ponemos de acuerdo qué es lo que realmente necesitamos. Y si el charco es tan necesario, entonces se construirá la barca para que puedan pasar y se cumplan las dos funciones. ¿Qué le dirías vos? Es que ahora que mencionas a Chucho y todo el trabajo de memoria y él ha hecho desde hace tantísimos años, ¿qué le dirías vos a ese contrarrelato, a esas personas que en el país insisten en que para qué mirar atrás, para qué quedarse en esa memoria del horror si podemos avanzar sin necesidad de quedarnos en un pasado doloroso que incluso nos podrían generar ciertas memorias vengativas? Mi mensaje es no atraquemos a los jóvenes, porque el ocultar la memoria y la verdad es atracar a los jóvenes que no van a tener insumos reales para que no se vuelvan a repetir estas acciones de conflicto. Que enfrentemos con responsabilidad esa parte de la historia que ya vivimos, solo enfocado hacia la no repetición. Por eso la palabra reconocer, mira que es la única que se coloca igual de atrás hacia adelante. Reconocer es valiosísimo y eso es lo que nos falta. Por eso el temor hoy a la posverdad, porque la posverdad le quiebra las patas, me perdonan la expresión, a la institucionalidad. La posverdad es subjetiva. Entonces trabajemos de cara a la verdad, que es objetiva, restablece dignidad de las víctimas, sostiene las instituciones y sobre todo nos permite entregar una herencia tranquila a las nuevas generaciones en aras de la no repetición. Pastor, a mí me emociona mucho tenerte acá en los micrófonos de Gaceta por varias razones, pero la que más es que todas estas enseñanzas, todas estas palabras, todo tu relato se debe replicar más y más. Ah, ahí está. Sí, 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 ahí estoy viendo. Para los oyentes que no están viendo las imágenes, nosotros estamos conectados en este momento vía Teams con cámara y Pastora desde San Carlos me está mostrando unas fotos que me traen unos recuerdos justamente frente a la búsqueda de una de las desaparecidas de San Carlos, donde pues por supuesto Pastor ha sido protagonista porque ha ayudado justamente no solamente a soportar anímicamente a los demás familiares, sino también a buscar ella con pala y con sus manos los diferentes cuerpos que están en las montañas del oriente antioqueño. ¿Cómo se llama esta publicación? Perdón, es que no alcanzo a mirar. Premio Nacional, ese es el premio, claro. Primer día de solidaridad con las víctimas en el Senado, estamos hablando 24 de julio de 2007, cuando todavía Ah. nos daban miedo nombrar y aprendimos a nombrar lo innombrable y se convirtió en la semilla a través de la cual se siembra la ley de víctimas. No, y 2007, pues por supuesto, era una época también con conflicto, con muchas más desconfianzas, y aún así, no solamente vos y muchas personas del oriente antioqueño y de otras partes del país se atrevieron a buscar a sus seres queridos y también a hablar duro a todo el país frente a lo que estaba sucediendo, y por eso te quiero agradecer y reiterar la necesidad que hay de que tu voz se multiplique en diferentes plataformas. Este año, como dije al principio, fuiste reconocida junto a otras dos mujeres, Blanca Cecilia Uribe, la pianista y formadora reconocida de acá de Medellín, y Rosmilda
Quiñones, Mamá Minda, de Buenaventura, una portadora de patrimonio y memoria cultural increíble, con saberes ancestrales y partera tradicional del Pacífico. Y también el otro galardonado es Octavio de Jesús Arbeláez, gestor cultural y abogado con 50 años de trayectoria en Manizales y en otras ciudades de Colombia. Pastora, muchas gracias por estar este tiempo, por darnos tantas enseñanzas. Esperemos vernos en Bogotá, ahorita en diciembre en la ceremonia. Te mando un abrazo hasta San Carlos, Antioquia. Muchísimas gracias. Abrazos para todos y no echemos de menos que hay unas herramientas valiosas. Desen la ojeadita por los principios y los pasos de la filosofía de la no violencia, que es una herramienta que nos sirve para todos trabajar y enfocarnos a los pasos de la paz y la reconciliación. Gracias. Gracias, pastor. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.